House of the Dragon está arrasando en cuanto al número de espectadores por todo el mundo. Este nuevo spin-off nos lleva a un periodo de tiempo en que los Targaryen dominaban con puño de hierro los Siete Reinos, poseyendo multitud de dragones y sin que nadie se les pudiese oponer, claro, con la excepción de ellos mismos. Con el rey Viserys sentado en el trono de hierro debido a lo establecido por el Gran Consejo, los conflictos sucesorios amenazan con sacudir el reinado del dragón, hecho que finalmente se materializaría tras la muerte de Viserys, desatándose una guerra civil inmensa y brutal entre Rhaenyra, su hija, y el otro hijo de Viserys, Aegon. Pero para los que son nuevos y que solo ven la serie, hay que decir por supuesto que a partir de este momento habrá spoilers importantes de los libros. Dicho esto, comencemos. Los antecedentes de la danza de los dragones fueron numerosos, pues a pesar del nacimiento de hijos varones, Rhaenyra siguió siendo la heredera designada de su padre, el rey Viserys, quien deseaba que ella le sucediera. Todo contradiciendo los designios que lo llevaron a él mismo a ser rey y las tradiciones ándalas. Cuando Viserys murió en el año 129 después de la conquista, Sir Otto Hightower, la mano del rey, y Sir Criston Cole, Lord Comandante de la Guardia Real, desafiaron la voluntad del rey y en su lugar coronaron al medio hermano de Rhaenyra, como Aegon II Targaryen, quien era 10 años más joven que su media hermana, comenzando así la guerra total que sacudiría al reino. Pero para los fans casuales, que seguramente muchos estarán viendo este video, hay que preguntarse, ¿Rhaenyra realmente llegó a gobernar en algún momento? ¿Realmente llegó a ser reina legítima? Para responder esto hay que saber que, al momento de la muerte de su padre, Rhaenyra se encontraba en Rocadragón, esperando el nacimiento de su sexto hijo. Por supuesto, los verdes, es decir, los partidarios de Aegon en Desembarco del Rey, se aseguraron de que la noticia de la muerte de Viserys no le llegara a Rocadragón hasta que los partidarios de los negros en la capital estuvieran muertos o encarcelados y la coronación de Aegon II ya se hubiese producido. Cuando la noticia llegó a la isla, una enfurecida Rhaenyra se puso demasiado pronto de parto, dando a luz a una hija deforme y muerta, a la que llamó Visenya. Rhaenyra culpó de la tragedia a todos sus enemigos que le habían supuestamente robado la corona. Poco después, Rhaenyra tuvo su propia coronación rápidamente organizada. Entre los que asistieron a su coronación se encontraba Sir Stephen Darklyn, miembro de la Guardia Real, que había llegado a Rocadragón acompañado de numerosos seguidores que se habían mantenido fieles a los designios del rey Viserys, trayendo consigo la corona que éste había portado, al igual que el rey Jaehaerys. Rhaenyra entonces fue coronada con la corona de su padre por su esposo y tío, el príncipe Daemon Targaryen, hermano del rey Viserys. Cuando la noticia de su coronación llegó a los oídos de la corte en Desembarco del Rey, se le ofrecieron términos que permitirían que Rhaenyra y sus descendientes seguirían gobernando Rocadragón si renunciaban a su derecho al trono de hierro, pero ella se negó, diciendo que la guerra era inevitable y que al final ella gobernaría en Desembarco del Rey. Con esto sabemos que Aegon II fue el primero en coronarse dentro de los muros de la capital, y poco después Rhaenyra hizo lo propio en Rocadragón. Ambos fueron coronados por septons allegados a ellos y no por el mismísimo Septon Supremo, como dictaba la tradición. Sin embargo, Aegon era hombre y fue el primero en proclamarse rey dentro de la capital, hecho que le dio algo más de legitimidad. Pero las cosas no terminan ahí, siempre son mucho más complicadas. Poco después de que el hermano de Aegon, Aemon, quien montaba la monstruosa y enorme Veigar, es decir, una de las dragonas que se usaron en la conquista, ganase el apoyo de las tierras de la tormenta y asesinase al joven Lucerys, el segundo hijo de Rhaenyra, Aemon y Cole unieron sus esfuerzos para luchar contra Harrenhal, lo que dejó a Desembarco del Rey desprotegido. Viendo la oportunidad que había estado esperando, Daemon, el hermano de Viserys y esposo de Rhaenyra, voló hasta la capital junto a su esposa. Es así que, presa de la desesperación, la reina viuda Alicent Hightower trató de enviar mensajeros por todo el reino para que trajeran de vuelta a Aemon, y también intentó mandar cuervos para que todos los señores que eran leales a su hijo asistieran a defender la capital. Sin embargo, sus esfuerzos fueron completamente inútiles, pues la guardia de la ciudad de Desembarco del Rey era leal aún a Daemon. Daemon había sido su Lord Comandante, y cuando le vieron, estos abrieron las puertas ante los negros, que llegaron por mar.
Pero si bien la ciudad cayó ante los partidarios de Rhaenyra, es decir, de los negros, el rey Aegon II logró escapar a través de una serie de pasadizos. Es así como Rhaenyra tomó la capital y ocupó el trono de hierro durante aproximadamente medio año. Al tomar la ciudad, Rhaenyra insistió en reclamar el asiento de su padre, por lo que subió al trono de hierro y aceptó las súplicas de perdón y lealtad de aquellos que habían permanecido en la fortaleza roja durante toda la noche. Aunque Rhaenyra vestía una fuerte armadura, el Septon Eustace, uno de los pocos que narró las crónicas de la danza de los dragones, afirmó que los presentes presenciaron cómo el trono le dejaba varios cortes en las piernas y en la mano izquierda. El goteo de sangre a borbotones se tomó como una señal de que el trono de hierro la había rechazado, tal y como había hecho en los últimos años del rey Viserys. Muchos susurraron que sus días como gobernante serían pocos y duros. Y como si fuese una profecía, así sucedió, pues los habitantes de Desembarco del Rey inicialmente dieron la bienvenida al regreso de Rhaenyra como su gobernante, ya que siempre habían tenido poco amor por Aegon II, y de hecho, Aemon era aún menos querido que su hermano, mientras que Rhaenyra había sido conocida como el deleite del reino y aún era aclamada por muchos del pueblo. Pero como todo, esa alegría duró muy poco, pues una vez gobernando, con Rhaenyra ya sentada en el trono de hierro, ella ejecutó a Otto Hightower, el abuelo de Aegon, y se perdió a uno de los consejeros que más conocía la ciudad. De hecho, envió a caballeros inquisidores para perseguir a todos aquellos que habían ayudado a su medio hermano a escapar de la capital. Las murallas de la ciudad comenzaron a llenarse con más y más cabezas cada día, aunque muchas de ellas fueran de gente inocente. Los cadáveres de los supuestos traidores no hicieron más que aumentar con cada día que pasaba, y eso obviamente incrementaba el descontento de la gente. Para agregar a todo esto, aunque el difunto rey Viserys I había dejado las bóvedas del tesoro llenas de oro antes de su muerte, la bóveda estaba completamente vacía cuando Rhaenyra tomó la ciudad, ya que los verdes habían gastado mucho de ese dinero y lo que quedaba lo habían enviado a otras ciudades, como Old Town o Lannisport. Pero la guerra no se alimentaba solo de fuego de dragón. Rhaenyra necesitaba dinero desesperadamente, y Lord Bartimos Celtigar, su nuevo consejero de la moneda, impuso nuevos impuestos a la población, impuestos que aumentaban día con día. No ayudaba a la imagen de Rhaenyra que fuese conocida por su glotonería durante su estancia en Desembarco del Rey, ya que aumentaba increíblemente de peso mientras que el pueblo moría de hambre. Poco a poco, los habitantes comenzaron a volverse contra ella y finalmente la apodaron el Rey Maegor con tetas, en referencia al rey más odiado de esta dinastía. Conforme avanzaba la guerra, el estado mental de Rhaenyra se deterioraba a la par de su físico, cada vez más obeso y mórbido. Rhaenyra se volvió paranoica y declaró que dos de los jinetes que estaban de su lado eran traidores, Sir Adam Valyrion y Ortigas. Una decisión con consecuencias desastrosas, pues uno de ellos era heredero de la mano de Rhaenyra, Lord Corlys Velaryon, que había cogido a Adam y lo había nombrado su sucesor. La relación entre Corlys y Rhaenyra ya se había deteriorado desde que la esposa de este, Rhaenys, la reina que nunca fue, había muerto en batalla. Corlys culpaba de eso a Rhaenyra y la acusaba de ser una cobarde que solo los enviaba a morir como carne de cañón, debido a que ella no había peleado en una sola batalla. Lord Corlys pudo alertar a tiempo a su heredero para que escapase a lomos de su dragón conocido como Bruma. Esto condujo al arresto de Corlys, quien pese a su lealtad fue sometido a innumerables torturas y humillaciones por parte de los verdugos de Rhaenyra, lo que provocó que toda la flota de la casa Velaryon abandonase su causa. Pero las cosas no acabaron ahí, pues ella también había planeado la muerte de Ortigas, otra jinete de dragón que se rumoraba era hija bastarda o amante de Daemon. La reina Rhaenyra había enviado una carta a Lord Moton ordenándole que matara a la joven. La locura de Rhaenyra ya se mostraba en sus palabras, pues al hacer esto proclamó: "No hay más que verla para saber que no tiene ni una gota de sangre de dragón. Si logró quedar ligada a esa bestia fue con conjuros y brujería, y lo mismo ha hecho con mi señor esposo". Pero Lord Moton se negó, ya que Ortigas estaba bajo la protección de las leyes de hospitalidad. Lord Moton temía además que el príncipe Daemon lo matara si seguía las órdenes de Rhaenyra, pero vio que no había opción ganadora,
ya que si se negaba a obedecer a Rhaenyra, eso lo convertía en un traidor a la corona. Insistiendo en que los reyes anteriores nunca habrían pedido tal cosa, Lord Mutton decidió cambiar su lealtad a Aegon II después de que Daemon y Ortigas abandonasen su hogar. Pronto, y debido a todos los malos decretos que impulsaron su impopularidad, todo empeoró, pues estalló un motín masivo en Desembarco del Rey después del suicidio de la princesa Laena Targaryen, la hermana esposa de Aegon, quien era amada por la gente común, siendo la única que superaba incluso el aprecio que tenía por Rhaenyra, que una vez había sido conocida como el deleite del reino. Muchos dijeron que fue asesinada por orden de Rhaenyra y los disturbios pronto se intensificaron hasta asaltar el mismísimo Pozo Dragón, asesinar a numerosos dragones y al tercer hijo de Rhaenyra, Joffrey Velaryon. Después de presenciar esa masacre, Rhaenyra huyó de Desembarco del Rey creyendo perdida la capital. Con la muerte de todos sus otros hijos, ella se negó a perder de vista al joven Aegon, que muy pronto sería conocido como Aegon III. Aterrorizada y desesperada, se puso canosa y demacrada mientras escapaba por Rosby y Valle Oscuro. Rhaenyra se vio obligada entonces a vender su corona para recaudar algo de dinero para comprar un pasaje en un simple barco mercante. Y lo consiguió. Pero una vez que llegó a Rocadragón, Rhaenyra fue traicionada por Sir Alfred Brom, cuyos hombres mataron al resto de su guardia. Tras ser hecha prisionera, Rhaenyra fue puesta frente a frente con su medio hermano, Aegon II, que había tomado la fortaleza mucho antes. Aegon II la miró cara a cara y entonces decidió alimentar a su dragón con su hermana. Fuego Sol la bañó en una ráfaga de llamas antes de cerrar sus fauces alrededor de su brazo y hombro. El dragón devoró a Rhaenyra en 6 bocados, dejando solo una pequeña parte de su pierna izquierda en el suelo. El príncipe Aegon, que más tarde sería conocido como Aegon III, fue obligado a ver morir a su madre. Con eso, y tras casi 2 años de lucha e innumerables muertes, Aegon II se sentó victorioso por un breve tiempo en el trono de hierro y proclamó: «Rhaenyra nunca fue una reina», declaró el rey, insistiendo en que, de ahora en adelante, en todas las crónicas y registros de la corte se haría referencia a su media hermana solo como una princesa y una pretendiente usurpadora, mientras que el título de reina se le reservaría únicamente a su madre, Alicent Hightower, que había sido la viuda del rey Viserys, y a su hermana esposa, Elaena, las verdaderas reinas. Así se decretó y nunca más se cuestionó. Así, incluso después del asesinato del rey Aegon II, jamás se reconoció a Rhaenyra como reina. De hecho, Cregan Stark, fiel partidario de Rhaenyra, llegó a la capital después de que Aegon II muriese, tomó el poder como mano del rey y juzgó a todos sus asesinos por regicidio. El lobo tomaba a Aegon II por un usurpador, pero como un rey al fin y al cabo, y como tal, sus asesinos fueron juzgados y sentenciados como matarreyes. Cregan no hizo nada para legitimar a Rhaenyra como reina y mantuvo a Aegon como el legítimo gobernante. Después de que Cregan abandonó la capital, lo que quedaba de los partidarios de Aegon II y de Rhaenyra sellaron las paces y acordaron que Aegon el joven se casaría con la única hija superviviente de Aegon II, Rhaenyra Targaryen, uniendo ambas ramas en una sola familia. Así pues, quedó registrado que Aegon III, hijo de Rhaenyra, no accedería al trono por el reclamo de su madre, sino que su reinado solo fue legítimo por ser el heredero varón de Aegon II. Así quedó registrado tanto por septons y maestres. Incluso cuando Aegon III gobernó sin regencia, no hizo nada para legitimar el reinado de su madre. De hecho, cuando él y sus hijos varones murieron, su hermano, Viserys, no solo ignoró la lucha sangrienta de su madre por el trono, sino que aprovechó el decreto de Aegon II y los designios del Gran Consejo para apoderarse él mismo del trono en lugar de la hija mayor de su hermano, Daena la Desafiante. Así, incluso los descendientes de Rhaenyra se aprovecharon del decreto del hombre que la asesinó para poder gobernar. Rhaenyra nunca más sería conocida como reina por nadie, ni siquiera por sus propios hijos. Con esto hemos acabado con esta pequeña crónica, y por si quedaba alguien con la duda, no, Rhaenyra nunca fue reina y de hecho nunca fue reconocida como tal. Ni siquiera sus propios hijos que llegaron a ser reyes después de Aegon II le dieron el título. Así pues, me despido.
Pero no sin antes agradecer a todos los que vieron este video. Muchas gracias por seguirme y espero que sigan dando like, suscribiéndose y viendo toda mi galería de videos. Muchas gracias y hasta luego.